Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en directo un día más. Para aquellos que no me conocen, soy Laura Rentero y soy numeróloga. Soy numeróloga, me encantan todo lo que son las terapias holísticas y en realidad yo me defino como un ser que transmite herramientas para el despertar de la conciencia. De hecho, mi web se llama así, si alguien quiere saber más de mí, despiertatuconciencia.es. Y hoy tenemos una invitada especial, a Esther Echaoye, y vamos a hablar de la terapia neural. La verdad es que me ha parecido un tema fascinante, maravilloso, os va a encantar. Y a ver si somos capaces de contactar con ella, a ver si entra en el directo. Le voy a invitar a unirse, Esther. Como todas las terapias así, o estas herramientas, ¿no? Que me gusta llamarlas herramientas. La terapia neural también trata el cuerpo como un todo. Vamos a ver ahora aquí con Esther cómo, cómo se realiza este tipo de terapia, para qué sirve, en qué nos puede ayudar. La verdad es que es maravilloso y ya os digo, merece la pena escucharlo porque es una pasada. A ver, Esther, a ver si te vemos por aquí. A ver. A ver, no puede unirse. Voy a ver. Voy a enviar otra vez. Esther. Aquí. Ahora, ¡Hola! ahora sí. Hola. ¡Guay! ¡Qué bien! Aquí estamos, aquí estamos con los gatos, en la casa de los gatos, que digo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no nos podemos quejar después de el chute de energía, ¿no? Sí, qué guay. Me gusta mucho tu fondo. Ah, Necesito. lo hemos preparado. Hemos puesto aquí a un ángel que tengo por Qué aquí, bonito. no sé si lo veo, Sí, y qué bonito. por aquí está el Buda. Aquí está el Sí, Buda. se ve. Qué bello, qué bonito. Y el mandala arriba. Me encanta. Pues, Qué guay. me las regaló una amiga que no sabía qué hacer con ellas y ahora tenemos esto que parece una selva. Mira, un poquito. Así, antes de entrar en cuestión, vamos a presentarte, ¿vale? Para aquellos que no conozcan a Esther, pues, a ver, Esther ha hecho todo tipo de terapias, sobre todo enfermera, ¿vale? Vamos a hablar de la terapia neural, porque la terapia neural es algo que realmente lo ha trabajado mucho. De las regresiones, la terapia de regresión, las flores de Bach, o sea que vamos a comentar todo eso. Y luego también la terapia sacral. Eso ya si queremos, ya lo veremos en otro, que eso es el desbloqueo así de todo el cuerpo, cábala, chamanismo. Vamos, que ha hecho un montón de cosas. Tienes para hablar de muchísimas cosas. Hoy nos vamos a centrar en la terapia neural, que la verdad es que es un tema que me fascina mucho. El otro día cuando lo estuvimos hablando y creo que puede aportar mucho y es muy interesante. Así es que, a ver, vamos ante todo, ¿qué es la terapia neural? Así definido de manera simple para que la gente pueda llegar así a entenderlo. ¿Cómo definirías lo que es la terapia neural? Bueno, para no entrar ya en palabras que no se entenderían a veces, la terapia neural es una terapia
que se hace inyectando procaína anestésico local al 0,5 o al 1% y, y contempla el cuerpo como una unidad. Entonces hay una interacción entre la mente, el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente estamos trabajando el sistema nervioso vegetativo, es decir, el que está por todo el cuerpo, porque el sistema nervioso es como una red que llega a todas las células del cuerpo. ¿Y qué trata? Trata de desbloquear si hay bloqueos o neutralizarlos o restaurar la energía. Porque, por ejemplo, cuando hay cicatrices, hay cortes, hay operaciones, o hay quemaduras, pues incluso no gustará a mucha gente, pero los tatuajes no dejan de ser eh, eh, Como cortes de paso. un corte, ¿no? Un corte energético, ¿verdad? O algo Sí, así. sí, 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 sí. Yo en más de un caso he pinchado a un chico que tenía casi medio cuerpo tatuado y se iba a tatuar todo el cuerpo. Y ya le dije tú mismo, pero es que esto es una pasada, ¿no? Y al final, pues se ha tatuado hasta la cabeza, va completamente tatuado. Wow. Entonces, pues ya, claro, lo dejamos porque era demasiado pinchazo. Aunque no tiene efectos secundarios en principio. Es decir, no se metaboliza prácticamente por hígado, entonces no puede causar lesión. Lo único ya que por experiencia propia te digo que a veces te produce como un poquito entre 10, 15 minutos, tienes como un poquito de borrachera, ¿sabes? Estás en un estado... Sí. ¿Y, y qué pasa? Que cuando tenemos un bloqueo en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, puedes enfermar. Puedes enfermar y entonces, claro, al desbloquear, al hacer esta terapia, ya desbloqueas y no se causa la enfermedad, porque cuando hay bloqueos es cuando se causa el cuerpo se enferma, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más? Si hay una alergia a la procaína, siempre se hace un pinchacito en piel. Si hay una alergia, pues siempre está la lidocaína, que es similar, ¿no? ¿Qué más te quería O decir? sea, eso se probaría un momentito antes, ¿no? Para ver si la Sí, persona es alérgica. normalmente das un pinchacito primero, a ver. Ujú. Y a ver, quería decir, en breves palabras es eso, no me quiero poner con el tono neurovegetativo y estas cosas, ¿no? Es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Quiero decir que estamos pinchando el periférico normalmente. ¿Qué pasa? Que el cuerpo tiene memoria. Bueno, esto se hace para que el cuerpo se autocure. Quiero decir, lo que se Ajá. hace es intentar que el mismo cuerpo se cure a sí mismo, ¿no? O sea, Y que estamos tratando en verdad al cuerpo como un todo, ¿verdad? O sea, lo- lo- no es como solamente tratar una no, parte de esa dolencia, porque de hecho el otro día comentábamos así, que muchas veces tenemos un dolor aquí y resulta que eso solamente está irradiando, pero lo afectado es otra parte, ¿verdad? sí, 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 sí. Luego, para no liarnos un poco y seguir un orden, empezaré con los ejemplos y veremos que a veces pinchando en la espalda, un hombro, una rodilla, una muñeca, pues la gente, ese fue el caso que me pasó a mí, que la persona entró en regresión, ¿no? Mi primer paciente. Ujú. Y, a ver, ¿quién la practica? La practican o la pueden practicar, no todos los médicos la practican, pero la pueden practicar médicos, enfermeras, veterinarios y he dejado los dentistas para el final porque me parece Ujú. importante que se tenga en cuenta que, que cada diente, cada pieza dental tiene que ver con un órgano y si hay una infección en cualquier parte de la boca, eso puede Ujú. encadenar en enfermedades graves. Por eso lo he dejado para el final, porque quería hacer hincapié en este tema, ¿no? Que Sí. es importante tener la boca cuidada. Y si puede ser, pues con personas que lo cuiden lo más natural posible, mejor.
A mí, desde luego, me aplican terapia neural cuando voy a mi dentista, aparte de que me hace todo lo que me tiene que hacer, ¿eh? Pero eso no se lo deja. A ver, ¿qué más quería decirte? Se inyecta en cicatrices, quemaduras, rojeces y cambios de temperatura en el cuerpo también. Es Ah, decir, cuando cambio de o sea, temperatura, aquellas zonas del cuerpo que estén más calentitas o más frías. bien frías, Ah, ¿sabes? Cuando hay una diferencia de temperatura, ahí es importante pinchar. ujú, ¿Qué más? También en los tatuajes, en lugares dolorosos o llamados puntos gatillo también, y sí. en los ganglios nerviosos, que ahí ya es más complicado, estás pinchando directamente al ganglio. Por ejemplo, aquí en el cuello tenemos el ganglio estrellado. Ajá. Hay de ir con, bueno, lo han de saber hacer bien porque por aquí pasan pues las venas y arterias que van al cerebro, ¿no? Las carótidas y tal. Y entonces, pues, y después también se pueden pinchar los plexos nerviosos, es decir, que estamos hablando de ir muy profundo, con agujas más largas, ¿no? Y O sea, que lleguen ya los órganos internos, o sea, que ya pase lo que es sí, la parte de sí, la dermis, la... Ujú. sí, pueden pinchar los plexos ginecológico y prostático, por ejemplo, que ahí hace falta unas agujas grandes, pero que se han de pinchar pues de manera oblicua Ujú. para llegar a ese ganglio, ¿no? Bueno, a ese plexo, es un plexo. El ganglio es el estrellado. Y también se puede pinchar con hojitas muy pequeñas, similar a las de insulina, haciendo en la piel, ¿no? Haciendo papulitas en la piel o intradérmicas, pero bueno, se le llama segmentos, pinchazos de segmento cuando vas haciendo papulitas, ¿no? Ujú. Y puedes pinchar los segmentos de hígado, de páncreas, de pulmón, todo esto, ¿no? Bueno, quería decir una cosa también, porque que hemos basado este trabajo en un artículo mío que está en la web de terapia neural y también en la terapia de vidas pasadas, revisado por el doctor David Piñes, que es el director de terapia neural aquí en España, y el doctor José Luis Cabuli, que es yo diría el director también de terapias de vidas De pasadas. terapia Él le Ajá. llama vidas pasadas porque, bueno, ya verás que en los ejemplos saldrán vidas pasadas. Saldrán. Y hablando de vidas pasadas, ¿qué te parece si nos metemos en eso? Sí, La, ahí va, tera- la te- la terapia regresiva, ahí ¿en qué va. consiste exactamente este tipo de terapias? La terapia ¿Para qué sirve? regresiva. La terapia regresiva o terapia de vidas pasadas consiste en traer a la conciencia para ser trabajado terapéuticamente los recuerdos de experiencias traumáticas anteriores y que has olvidado y que perturban nuestra vida actual. Es decir, que nuestro cuerpo se encuentra mal Ujú. y nadie sabe qué te pasa, nadie sabe lo que tienes y es que se te ha movido la memoria de tu cuerpo, con la memoria del cuerpo, ha revivido esa experiencia que tú puedes ser o no consciente. Después explicaré dos casos, uno es el mío, pero pasa esto, que te encuentras muy mal, nadie sabe qué tienes y esto te viene de otra vida pasada. Claro, que muchas veces no tienes por qué ser consciente, o sea, te puede venir y no, en Sí, realidad no sabes ni por dónde viene, ¿no? no quiero empezar todavía con los casos, Ujú. primero definamos los conceptos para, Sí, vamos con los para conceptos, venga. hacer un lío aquí grande, ¿no? Y que quede claro, para que quede claro para la gente que lo pueda escuchar o les pueda llegar. Sí. Eh, a ver, hay dos maneras de hacer una regresión. Está la manera que hace Brian Weiss, que es un psiquiatra americano de Miami, que haciendo un trabajo de psicología o vaya, en este caso él es psiquiatra, de psiquiatría, Ujú. una paciente de otra vida. Y entonces él empezó a indagar por este tema y descubrió esta terapia, ¿no? La de vidas pasadas. Él no llegó. Él Sí. solamente
descubrió hasta o experimentó hasta el nacimiento. Es importante, muy importante también en terapia regresiva trabajar el embarazo y el nacimiento, porque muchos problemas pueden venir de ahí, muchísimos. Ya que si la madre tiene miedo, el niño es uno con la madre y siente el miedo de la madre. Eh, si el niño es deseado o no, es decir, si Mm, han intentado sacarlo o quieren o desean pues sacárselo, o si esperan un niño y es niña, entonces ya le han ya. puesto el nombre de niño, o si los padres no se llevan bien, mil cosas de estas, ¿no? Todo esto el niño lo está viviendo como si le pasara a él. Y esos son traumas que ya trae de nacimiento. Y, a ver, la segunda parte es trabajando a partir de la emoción. Muchas veces la persona, como no se encuentra bien, ya está en la emoción cuando viene al terapeuta, ¿no? Y Sí. esa emoción debe sentirla en el cuerpo. ¿Eh? Ha quedado claro, ¿no? Que está ahí de la conciencia, Sí. actuar algo que no te acuerdas, pero que te está afectando en esta vida, ahora en este momento te está perturbando, ¿no? Entonces, bueno, normalmente siempre son las emociones, ¿no? Que aparecen. Entonces, para llegar a que el subconsciente, que es donde está lo que te hace daño, salga, lo tienes que ir trabajando a través de la emoción y profundizando y con paciencia. ¿Eh? Y debes sentirlo en el cuerpo, debes sentir todo lo que pasa, sentirlo en el cuerpo, ¿no? Cuando se hace una regresión, pues hay que hablarle, hay una técnica de palabras que hay o no hay que decir, ¿sabes? ¿Eso cómo es eso? A ver, Eso, explícate. eso es, por ejemplo, si una persona está en regresión y tú le estás trabajando para profundizar, si le haces una pregunta en que te ha de contestar sí o no, no estás haciendo nada. Es decir, si Mm, tiene una opresión en el pecho, decirle, ¿y a qué se parece esa opresión? Como si fuera qué, qué es lo que. Entonces, es la manera de ir trabajando, ¿no? Y también es importante que le hables en presente, aunque la cosa pasó en el pasado, que le estés hablando Pero es ahora, ¿no? como si, Mm. como si le estuviera pasando ahora mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros adoramos al doctor Kabuli porque el doctor Brian Weiss solamente trabaja hasta el nacimiento y no trabaja almas perdidas o no trabaja estos temas. Entonces, el doctor Kabuli, José Luis, pues se atreve con todo. Se atreve con almas perdidas, con almas oscuras, con todo. Y yo creo que lo más importante ya está, es sentir en el cuerpo y, y eso. O sea que así más o menos resumido, nos imaginamos que cuando estamos en una situación, por ejemplo, imagínate que cuando íbamos en el vientre de la mamá, hemos tenido un accidente con el coche y nosotros no nos acordamos, no nos han hablado de eso. Sin embargo, estamos un día en el coche y de repente, sin haber tenido un accidente, simplemente un susto, te sobresaltas y es como que te empieza a entrar como ansiedad o te empieza, porque estás viviendo todo eso que está viviendo la madre. Entonces ese tipo de situaciones ocurren, ¿verdad? Y tanto, es que el bebé, el feto en este caso, piensa que es la madre. Es decir, hay tanta unidad entre ellos que se cree muchas veces que lo que le pasa a la madre le está pasando a él. Y Ujú. sí, sí, y tanto. Y, y bueno, ahora veremos los casos para aclararlo, porque por ejemplo hay gente que se encuentra mal y no recuerda qué le ha pasado, y hay gente que sí, que entra en regresión espontánea. Lo mismo que pasa con los pinchazos de terapia neural, por eso estamos hablando de terapia neural y regresiones, porque en mi caso la persona entró en regresión y alguna otra persona más también.
No siempre que se pincha con terapia neural la gente entra en regresión, ni mucho menos. Sí, Pero estamos hablando de personas que a lo mejor más sensibles o que tengan algo que realmente en ese momento, boom, como que salte, ¿no? Y diga, oye, ti, 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 como la alarma. exactamente, pero hay veces no, porque no pasa así, que te encuentras muy mal y no sabes por qué. Ujú, Ahora un poquito de las flores de Bach. Este fue un médico inglés que tenía mucha fama allá en Londres, pero no estaba contento con su trabajo, lo dejó todo, se fue al campo y descubrió 38 flores o esencias florales. Las probaba con él mismo. Y estas, las esencias florales es para los estados de ánimo, diferentes ujú, de ánimo, diríamos miedos, o diríamos incertidumbre, o diríamos soledad. Y lo que hacen las flores de Bach es que te conectan con tu alma. Te conectan con el alma y de un estado, por ejemplo, una persona, un niño que tiene celos porque tiene otro hermanito, mil cosas, se le da el Holly, bueno, una que se llama Holly, y esto le hace abrir, ¿no? Es decir, con ujú. su alma le hace abrir al amor, ¿no? Y es eso, la idea de... Nosotros la usamos en el rescate, en el remedio del rescate, que son 5 flores que él las juntó para un remedio de urgencia. Es decir, una persona que tiene mucha ansiedad, por lo Ujú. que sea, en su vida diaria o ha tenido alguna cosa estresante y tal, es conveniente que vaya tomando el rescate de las flores de Bach. Está hecho para eso. Mira, lo vamos a mostrar, Esther. Serían botecitos así, ¿vale? Yo esto, mi amiga Petri, que es la que me los hace, Sí, o sea, serían así, esto se abre, sí, ¿vale? sí. Y a través de un gotero, debajo de la lengua, De, serían 4 gotitas, 4 veces al día. sí, pero en un caso de urgencia se Ujú. puede más a menudo. Ajá. No gotas porque no hace más efecto, pero sí mm, más a menudo. Se pueden tomar pues cada 5. O sea, no hace falta que pase tanto periodo de tiempo, sino más En un prolongado. caso O sea, de no. urgencia, no. Si es el rescate, en un caso de urgencia, no. ¿Qué va? Ujú. Se puede dar mucho más a menudo. Y después quería hablar de esta piedra de obsidiana, que hoy los amigos me han hablado de ella y que llega hasta el plexo solar. Y esto es recomendable con los tiempos que corren y los que van a venir, que Mm. estemos protegidos, porque estamos en unos tiempos de mucha confusión, ¿sabes? Mm. Y de mucha confusión, porque piensa que ya sabes que los trabajos que hacemos, cerrar portales no nos dejan. Ahora no se pueden cerrar portales, pero que se están abriendo en vez de cerrando. Y entonces, hemos cerrado, pero en estos momentos la cosa está muy enredada, ¿no? Está muy confusa. Hay mucha energía en el aire, en el ambiente. Sí, y entonces es importante que tengamos la máxima protección. Entonces, es muy recomendable la obsidiana que llegue al plexo solar, ¿sabes? Quería Ujú, hablar también de esto, porque me ha parecido interesante no dejar ujú. el uso de las piedras, ¿no? Sí. Que también. Y ahora, si quieres, ya te voy a hablar de los ejemplos para no, ya hemos definido lo que son. Sí, mira, vamos a hacer así un pequeño resumen para la gente que no haya, porque habrá gente que no haya oído nunca lo que es la terapia neural, las regresiones, las flores de Bach. Son diferentes herramientas holísticas que se pueden, digamos, alternar o que se pueden complementar entre ellas, digamos, para que la persona vuelva al equilibrio, a ese estado armónico que es de su propio ser, ¿vale? Porque muchas veces nos olvidamos de quiénes somos y es como un equilibrio, volver a tu centro, volver a tu estado original. Ahí va. Y hay una pregunta que tengo ahí que me gustaría, que es, igual que estas personas en un impacto, en un trauma, pueden despertar esas experiencias traumáticas, ¿los dones también se pueden despertar a través de estos En pinchacitos? algunos casos sí. Sí, mi primer paciente ya era evidente, ya tenía evidencia, pero no la tenía muy,
¿cómo decirlo? Muy definida, Desarrollando. ¿no? Y entonces, sí, veía, pero a su manera. Y entonces, más que nada porque te perturbaba los mensajes que te daba y al día siguiente te decía, no, que no me dijeron los maestros, que me dijeron lo contrario. Y claro, te volvía loca, pensé, bueno. Y en este caso, ella dijo que había recuperado, bueno, ahora cuando la cuente la historia, que tenía más evidencia y que había recuperado la paz, ¿no? Que le hacía falta, que volvía a ser ella. Y, y si quieres empezamos ya con algunos ejemplos, porque todo lo Me que... parece maravilloso. Sí, algunos ejemplos de cuando has estado haciendo la terapia neural y que así espontáneamente ha salido las regresiones, ¿verdad? ¿A eso te Pues refieres? esa fue mi primer paciente, por eso mi trabajo fue este, ¿no? El de la terapia neural y la terapia regresiva, un complemento perfecto. Esta señora, esta chica, tenía 37 años y tras pincharle en la espalda y tal, dice, ay, he tenido unos recuerdos que no quería tener de cuando era pequeña. Bueno, ahí quedó la cosa, esa fue la primera parte. Y Ujú. ella sabía que yo el sábado tenía clase. Y me llamó por la mañana, tengo que venir, tengo que venir. Entonces yo pedí permiso a la profesora y me dice, pues que venga sin ningún problema. Y Ujú. había una cicatriz que no se la dejaba pinchar en el mentón. Y entonces la profesora se la pinchó y entró inmediatamente en regresión en un túnel negro y de ahí no la sacábamos. Por eso te digo que habían compañeras o compañeros que me traían las flores de Bach, el rescate, el remedio de urgencias, que se lo poníamos sublingual y claro, ella tampoco quería hacer ese trabajo delante de tanta gente. Ujú. Eh, Llamamos a la luz, que viniera la luz, pero la luz blanca, la luz de verdad, y otra compañera que también tenía evidencia, dice, ha venido la luz, ha venido. Entonces ella se fue para casa con el rescate y con la luz blanca, pero claro, no quedó tranquila, sabía que había de trabajar este tema y afrontarlo. Y a las 11 de la noche me llamó a casa que quería que le hiciéramos la regresión ya. Y entonces es una regresión muy dura. Voy a intentar hacerlo lo más suave posible, porque Ujú. fue muy... Su padre había abusado de ella de pequeña. Y encima, para que no hablara, le hacía cortes. Y ese corte se lo había hecho su padre. Ujú. Entonces, eh, había un... Su padre había fallecido y ella no le había perdonado. Como ella no le había perdonado, su padre estaba con ella. Es decir, su padre O sea, está, que llámale, no había trascendido, que continuaba no, 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 el espíritu, bueno, de esa persona, no el espíritu, sino que continuaba esa presencia con ella. exactamente, faltaba que ella le perdonara. Entonces el trabajo fue muy arduo, porque claro, tuvo que decirle a su padre el nombre del porc, que dicen los catalanes, el nombre del porc, del cerdo, ¿no? Decirle todo, todo lo que no le había podido decir. Y bueno, pues ahí sale mucha rabia, muchas cosas, y hay que tener el rescate a mano. Y al final, después de horas de trabajo, conseguimos que perdonara a su padre, que lo perdonara y ella, como ya tenía su evidencia, vio a sus abuelos que bajaban a buscar a su padre y se lo llevaban, ¿no? Mm. El comentario fue este, que volvía a ser ella y que tenía más evidencia. Pero había tenido hasta intentos de suicidio, ¿eh? De esa presencia que no era del todo buena, ¿no? Porque Ujú. y, y así fue una experiencia muy dura, muy larga, muy ardua de trabajar, pero se llegó a ello. Pudimos, Carlos me ayudó, entre Carlos y yo, porque muchas me ayuda Carlos a hacerlas también, ¿eh? Cuando son trabajos de regresiones, a veces es mejor que estemos dos, Mm. porque así no escapa absolutamente nada, porque es muy importante lo que la persona Exacto. dice en regresión. Es decir, tú tienes que ir tomando apuntes exactos de lo que te está diciendo esa persona, porque Ujú. luego es, ¿esto en qué te afecta esto que has dicho en tu vida actual, ¿no? Y Mm. la segunda paciente, yo le estaba poniendo las manos, bueno, la inicié en Reiki a ella y a su hija, a varios familiares
y algunos pacientes de ella, que era médico. Espera, una pausa. Sí, Para la gente que no entienda, para que no sepan lo que es el Reiki, es una técnica de sanación a través de la imposición de manos, ¿vale? O sea, a través de las es- manos es como tú eres un canal que transmite la es- energía de la fuente universal. exactamente. Tú te conectas con la luz, con la pura luz sanadora y la pasas al paciente. Sí, 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 sí. Entonces yo le puse las manos en el abdomen, que es donde ella tenía la molestia, ¿no? Ujú. Y se me ocurrió decirle, ¿me permites que te ponga un pinchacito aquí de terapia neural? Y me dijo, pues sí, sí. Y pum, al puncharla, se manifestó su marido que había muerto en un accidente de moto. Cuando el marido murió, ella notó la misma sensación. Mm. Y entonces el marido estaba con ella y no quería irse, porque ella visitaba nuestro centro. Le dejábamos el centro para que hiciera visitas. Y resulta fíjate tú, que venía a trabajar 2 días a la semana al centro y no sabía llegar a nuestra casa. Quiero decir que afectan tener almas Exacto, sí. perdidas, más afines. Normalmente, las almas que no trascienden se quedan entre De los familiares o el entorno el cercano, ¿no? entorno familiar, exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos que si podía prestar la voz a su marido para hablarle. Ujú. Y ella se prestó. Y entonces le dijimos que había tenido un accidente, que había muerto, que se mirara los pies, porque es una prueba irrevocable de que no tienen pies. Las- Claro. y entonces, pues ya al final pudimos terminar el trabajo y ella, pues bueno, quedó con mucha paz y muy bien. Y él también, pues se supone que se fue a descansar, porque ya nunca más volvió a decirme nada y hemos estado en contacto, ¿no? Lo digo porque a veces hay almas perdidas que se han perdido Mm. o desencarnados. Nuevamente, ya te digo, se quedan en el entorno familiar, como pasó con el primer caso. Pero el primer caso estaba con ella porque ella no le podía perdonar lo que le había hecho de niña, ¿no? Hasta que llegó Mm. el perdón. Siempre hay que terminar una regresión con el perdón. Eso es lo más importante. Siempre tiene que ser un final armónico, un Siempre, final siempre, siempre. amoroso, ¿no? Con luz, con color, con luz. Ujú. A ver cuál hay más por aquí. Me he hecho una pequeña chuleta porque digo, a menos que no me deje los más importantes. Sí. Y otra cosa, mientras, mira, voy a comentar aquí lo de las almas perdidas, porque es verdad que muchas veces los familiares o incluso los propios amigos, parejas, no somos conscientes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando un alma trasciende, tenemos que ayudarle a trascender. ¿Cómo? Si nos quedamos llorando con la pena, con la tristeza, con la rabia, lo que hacen es pegarse, o sea, se pegan a nosotros y como es un plano que ya no es una dimensión para ellos, sí que es verdad, ellos no tienen energía para estar aquí, tienen que estar chupando de la nuestra. Esta- Y tú al final te agotas y llegas a enfermarte porque es que es verdad que es que no lo puedes sostener. Exactamente. Está toda la familia afectada porque la energía cada vez de ellos es menor si están aquí desencarnados, perdidos, por decirlo de alguna manera, y están Ujú. chupando la energía del familiar. Es así, es así. Bueno, mi propia hija, que es adoptada, era pequeñita y no le gustaban nada las agujas, pero un día me vio trabajando y me dice, pínchame. Y a mí se me ocurrió, digo, pues le voy a pinchar el ombligo, porque es una cicatriz, la primera cicatriz del principio. Y porque ahora hay niños que los operan ya en la barriga de la madre, ya sabes, que ahora los adelantos. Y entonces me dijo al día siguiente, mamá, he soñado que tú eras mi madre de verdad. Digo, ah, pues mira, estupendo, de algo sirvió el pinchacito. Porque me lo dijo ella, ¿eh? Si se lo digo yo no hubiera querido. Mm, sí, después hay una paciente que estaba operada de un tumor en la espalda, Ujú. en la columna, y iba a entrar a quirófano y le dijeron, chavala, tú no andarás más. Seguramente que no andes nunca más. Entonces, fuimos Carlos y yo le pedí pincharle la cicatriz. Y le daba mucha cosa pincharle la cicatriz, ¿sabes? De pínchame, pero en la cicatriz no.
Entonces le pinché alrededor de la cicatriz. Ujú. Pues bueno, empezó a tener hormigueo en las piernas. Y te digo que hoy en día conduce, anda perfectamente, eh, está bien. Lo que pasa es que no hay que quitarle mérito a su voluntad y a la rehabilitación también, ¿eh? Sí. Pero que sí que empezó a tener hormigueos en las piernas a raíz de la terapia neural, de pincharle. No todas son iguales, ya ves que hay de todo. Sí, esto es maravilloso que lo comentes, Sí. porque sí que es verdad que la persona que sana es la propia persona. O sea, te pueden hacer, puedes ir a muchas terapias, puedes ir a muchos sanadores, puedes hacer muchas cosas alternativas, que si tú no estás decidido a sanar, no vas a sanar. No, no, has de estar convencido, si no, no sanas, ¿eh? Ya puedes ir como vayas con el cuento que digo yo de la enfermedad Ujú. y cada y tengo esto, pues si le pones ya título a la enfermedad, mal vamos, ¿no? Sí, sí. A ver, a mí me pasó, esto lo digo como los ejemplos que hemos dicho antes. La primera vez que fui a Egipto hace muchos años, yo no estaba en estos temas para nada, y yo me encontré muy mal, pero muy mal. Ujú. Y yo pensaba, madre mía, me tomaba pastillas 5 por la noche, un dolor de cabeza tremendo. Y yo pensaba, si nunca me duele la cabeza, ¿qué está pasando? Los grados de temperatura eran igual en Egipto que en Barcelona. Estábamos a 35 grados, digo, esto no puede ser. Y para más sin era mi cumpleaños, total me habían preparado una fiesta en el barco encontrándome, pero fatal, fatal, fatal. Y al final una enfermera que venía conmigo me dio unas pastillas diuréticas. Dice, aquí posiblemente se te haya subido la tensión por algún tema. Bueno, llegamos a las pirámides de Egipto y yo estaba rarísima, ¿sabes? Aparte de encontrarme mal, estaba muy rara. Ujú. Y fue que el señor que nos acompañaba eh, me dijo, súbete al autobús inmediatamente. Ah. Sí. Y en estas, que al cabo de un tiempo ya, cuando ya conocía al doctor Kabuli y todo esto, le pedí una regresión sobre este tema, a ver qué me había pasado en Egipto. Porque mi cuerpo Ujú. estaba notando, mi cuerpo tiene memoria y estaba acordándose de que allí me había pasado algo. De otra vida. Pero yo no llegué a entrar en regresión. Todo me quedó en que tuve una subida de tensión, ¿no? Me Ujú. encontraba muy mal, muy mal. Sobre todo la cabeza. Tenía la cabeza fatal. Bueno, total, que cuando me hizo la regresión el doctor Kabuli, y yo me vi que tenía un gorro muy grande puesto en la cabeza, como metálico, y que estaba conectado a una nave, absorbiendo conocimiento. Mm. Absorbí tanto conocimiento, yo no sé si voluntariamente o no, esto ya no lo sé, pero yo me desintegré, mi cuerpo se desintegró allí. No sé si has visto la calavera de cristal, una de, ¡Qué bueno! en una de las películas de la calavera de cristal lo vi lo que me había pasado a mí, ¿no? Había ya una señora que había las 12 calaveras, bueno, no sé, no era la primera, no sé si era la última que hicieron, y que estaba absorbiendo toda la energía de todas las calaveras. Y al final, en la última, desapareció. Digo, mira lo que me pasó a mí. Y leyendo un libro de a ver si me acuerdo el nombre, Mariana Escrivá, Ujú. una profesora de la Universidad de Barcelona, de Bellas Artes, creo, escribió 3 libros canalizados, ¿no? Y en el último libro, cuando leí el final, le pasó exactamente igual que a mí. Enchufada a una nave y se desintegró también. Quiero decir Guau. que estoy explicando los diferentes casos. eh, en un viaje con Javier Pedro, que supongo mucha gente conocerá o algunos conocerán, Mm. estaba pues en Glastonbury, en el sur de Inglaterra, y había una chica, una compañera de viaje que se encontraba también muy mal. Total, que yo no era quien porque en aquel tiempo Javier tenía un socio y tenía la máquina del Quantum y la iba a tratar con el Quantum. Pensé, ¿quién soy yo para meterme donde no me llaman? Tampoco sabía lo que le pasaba. Pero la
más que casualidad, causalidad, quiso que en un juego de Javier nos sentáramos juntas. Y empezó a decirme, me han cortado la cabeza, me han cortado la cabeza. Y yo digo, ¿qué? Dice, dice, sí, me han cortado la cabeza. Digo, bueno, ¿y por qué te la han cortado? Vamos a ver qué te está pasando, ¿no? Dice, porque no quiero pedir perdón. Digo, ¿y, ¿y qué más pasa? A ver. Dice, es que yo le maté en otra vida. Digo, y por no pedirle perdón, dice, y está mi novia ahí enfrente. Es decir, que estaba su novia actual, estaba en donde a él le cortaron la cabeza. Bueno, nada, en 10 minutos estaba bien. Bueno, pues, ala, pídele perdón primero y después perdónale. En 10 minutos le cambió la cara, se encontró bien, toda la gente del autobús estaba alucinando, ¿no? Porque, Claro. ¿qué ha pasado? Digo, no, yo no he hecho ninguna regresión. Ella ya estaba en regresión. Es decir, ella tuvo la regresión espontánea. No como a mí, que me la tuvieron que hacer la regresión para ver qué me había pasado en Egipto, ¿no? Bueno, te advierto que al llegar de Egipto tuve que ir a urgencias todavía porque estaba 18 de tensión, ¿eh? Me refiero que sí, como no entré en regresión, ni sabía que existían en aquel tiempo, hace muchos años. Y esto, otra paciente que le dolía muchísimo el abdomen, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo simplemente cogí y le pinché superficialmente, haciéndole papulitas en la parte alta del abdomen, es decir, la parte de estómago, páncreas, que es donde ya tenía el dolor. Y le desapareció es decir, inmediatamente el dolor, ¿eh? Se le fue inmediatamente. Lo único que después tuvo que ir al médico para ver la causa que le había provocado ese gran dolor, ¿no? Y ya son otras palabras, O sea que es inmediato, en verdad, muchas veces. El pinchacito de la ¿cómo era? Procaína, procaína. Procaína A veces, y ¡pum! a veces, Directamente hace ese efecto. a veces es inmediato y a veces no, ¿eh? Pero puede ser inmediato. Puede ser Ajá, inmediato. qué Eh, bueno. Paciente que tenía una cicatriz de abdomen y tórax hasta aquí arriba, pues la habían abierto de una operación y muy miedosa a los pinchazos, canalizadora. Y le dije, pregunta a ver si te iría bien la procaína. Y me dice, me han dicho que sí. Digo, a ver, ¿cómo ha de ser? ¿Te la puedo pinchar? Ay, pinchar. Digo, tu pregunta. Y le dijeron, sí, te ha de pinchar 3 veces. Y la pinché poquito a poco, con mucho cuidado, la fui pinchando y cuando ya acabé la tercera vez que la pinchaba, ni la cicatriz veía yo. Sé que están pinchando por aquí, pero estábamos en un estado y me dijo, es que he reconectado con mi divinidad, me comentó. Por Ah, eso te digo que pasan cosas y hay también el caso de un niño. Hay un niño que tenía 11 años cuando le hicimos la regresión, era el hijo de mi peluquera, y me decía, es que mi hijo eh, tiene miedo, incluso tenían una gata que se le tiró un día en la cabeza y pensaron que era culpa de la gata, y no era culpa de la gata, es que el niño tenía una entidad, una pequeñita entidad, es decir, un elemental o algo que le estaba molestando, se estaba fastidiando de verdad. mm, mm. Bueno, pues resulta que le hicimos la regresión. Le hicimos la regresión, también hablamos a la entidad que no estaba en el lugar que tenía que estar, que estaba molestando al niño, que se diera cuenta, en fin. Total, que llegamos pues a convencerla que se fuera a la luz. Y a mí se me ocurre decir, mira a ver si alguien más está por ahí y puede pasar a la luz. Y me dice, uy, al menos 300 personas, al menos. Dice, hay un helicóptero. Dice, y hay uno chiquitín, chiquitín, que no puede, no... ahí le están saliendo alas. Ay, al final ha llegado al helicóptero, ¿no? Digo, bueno, él lo veía así. Pero la Yo, nave, lo que fuese, sí, ¿no? digo, y me están llegando muchas cartas, a cientos.
digo, ¿y qué te ponen? ¿Tú sabes lo que te ponen? Dice, muchas gracias de un amigo. Y fue una regresión preciosa, muy bonita. Me dijo al terminar que se sentía más vivo y el doctor Kabuli se enteró y nos pidió permiso para publicarlo en uno de sus libros, precisamente en el Terapia de la Posesión Espiritual, ¿sabes? Qué bueno. Sí, 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 sí. Y, y bueno, así que me acuerdo ahora, a veces me vienen, bueno, me ha venido a la memoria alguna más, pero bueno, si no me viene es que no tendré que contarla ya. Pero creo que hay de todo, ¿no? El señor que roncaba no te lo he dicho. No, La, eso no, eso la no. primera paciente me trajo a su marido porque roncaba mucho. Y Ujú. entonces le pinché al fondo, al paladar blando. Y bueno, le mejoró muchísimo los ronquidos. Lo hicimos también con una amiga que vino a casa y que tenía unos ronquidos, tenía que dormir. Y también se dejó pinchar y le bajaron muchísimo los ronquidos. Íbamos Carlos y yo a la puerta a escuchar y no se le oía. Pero eran unos ronquidos que se oían de 2 habitaciones, ¿eh? Wow, oye, me veo la gente llamándote ahora. Oye, Esther, que mi marido ronca. Bueno, hay más terapeutas neurales por toda España, ¿eh? Me refiero que esto no es un pinchazo complicado. Me refiero que es pues, ir con cuidadito y poner ahí un poquito de procaína y ya está. Y, y no sé, ya no sé si quieres que hablemos de algo más o ya... No, mira, vamos a hacer así un pequeño resumen, porque la verdad es que me ha parecido, wow, o sea, has hablado así, los ejemplos son una forma muy sencilla de que la gente pueda entender lo que es la terapia neural, que se complementa perfectamente con la terapia regresiva, porque después de, digamos, inyectar esa procaína en esas partes del cuerpo para tratar el cuerpo como un todo, o sea, estamos hablando del sistema Sí, nervioso, sí, ¿no? Y hace, y hace que eso, ¡pum!, como que se active y la persona puede o no entrar en regresión. no todo el mundo entra. Sí, sí. Ujú. Y entonces el terapeuta o la persona realmente cualificada le hace esa regresión espontánea para que realmente la pueda trabajar y pueda sacar eso que realmente no le permitía, era como un bloqueo, ¿no? Era un bloqueo, era un bloqueo, era un bloqueo, sí, 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 sí. Y luego Sí, sí. a su vez lo podemos complementar con las flores de Bach. O sea, en los casos en los que son así fuertes, digamos Sí. con ay, ¿cómo se llamaba? El para así para El tomarlo. urgencia, remedio de urgencia. La urgencia, ese. Rescate, El rescate, que se me pero olvidaba, el rescate. remedio- Te tomas el rescate, muchas amigas lo tienen. Se lo prepara mi amiga Petri, le mando un saludo si en algún momento nos escucha. Y ella es la que los prepara y se los llevan. A lo mejor se van de vacaciones o se van a un viaje, se van. Petri, prepárame el rescate. es Sí, sí, sí. importantísimo porque en una crisis, cualquier cosa, que el avión hay muchas turbulencias, que Ujú. tienen miedo para coger el avión. Es decir, en realidad estamos hablando de trabajos del cuerpo, como es la terapia neural, del trabajo del alma, como son las flores de Bach y como también son las La regresiones, son trabajos regresión. del alma. Exacto. Hablando de estos temas, Sí. estamos... Eso es. Dime, dime. No, 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 ya, la última... Es que eso es súper importante porque sí que es verdad que cuando vamos al médico normalmente siempre es la física. Y la física es una parte más, porque si tenemos en cuenta que somos diferentes cuerpos, por decirlo de alguna manera, cuerpos inferiores, tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Y cuando llega al cuerpo físico es cuando ya ha pasado todos estos cuerpos, lo hago así porque es como si fuese Sí, así, sí, el aura, y es cuando realmente perjudica a la es persona, ¿no? decir, que se crean en el energético muchas veces y van pasando mental, emocional, y por eso las emociones son muy importantes de tratar, muy Ujú. importantes. Y las flores de Bach se les ha de dar el valor que merecen, ¿no? Porque realmente pueden ayudar incluso a personas que Mm, son riscas, que quieren estar solas y tal, pues están los remedios, los 68 remedios, pero hay uno que es especialmente para esto, y que la persona pues puede hacer un cambio y ser una persona comunicativa y
más, más normal. Feliz, por decirlo de alguna manera, feliz, ¿no? O sea, que sea su propia, mostrar su propia Claro, esencia. salir de su soledad, en fin, de su estado, ¿no? De su estado de soledad Ujú, y ser más empática, ser más ujú. empática. Y Pues fíjate si todo esto lo juntásemos. Imagínate, ¿eh? Que realmente los enfermeros, o sea, los médicos, lo que es la medicina, llegasen a conocer este tipo de terapias, lo pudiesen llevar a cabo en cualquier tipo de hospital, en cualquier tipo de sistema sanitario, junto con los terapeutas de las regresiones y poder trabajar todo esto a la vez, sería pues maravilloso, ¿eh? mira, hay un médico en Murcia, creo que se ha jubilado ya, en Cartagena, que cuando nosotros empezamos a estudiar con el doctor Kabul y las regresiones, él le ayudaba. Era un médico de urgencias. Y este señor, en la consulta, a veces les hacía la regresión y se lo aceptaron. En, no sé si fue en Cartagena, donde él trabajaba, en Murcia, le aceptaron que hiciera regresiones. ¡Qué maravilla! Sí, Es sí, como el Reiki. El Reiki, de hecho, fue aceptado en los hospitales, ¿no? Durante una sí. temporada, no sé si seguirá, No lo pero sé tampoco. Yo cuando me parece que hay que poner las manos las pongo y ya está. mm, Y, exacto. y bueno, date cuenta que estamos hablando del doctor de terapia neural, el director de la terapia neural, el doctor Kabuli, esta terapia Ujú. de vidas pasadas, él le llama vidas pasadas, fue un descubrimiento de él, porque él había ido a aprender, como nosotros fuimos a aprender también con la línea del Brian Weiss y tal, ¿no? Pero esta terapia de que se atreve con todo, piensa que aquí hemos hablado de desencarnados, hemos hablado Mm. de difuntos, ¿no? Y ahora el último caso ya, que fue muy bonito, también fue de una desencarnada. Y hemos hablado del paladar, de los ronquidos, Sí. de la persona pues operada de la columna vertebral, quiero decir que del niño que luego me enteré que se hacía pipí en la cama y todo por miedo al ser este pequeñito, pero que se le escondía detrás de la mochila y le estaba molestando y se ve que entraba en pánico. Y la Ujú. gata sé que lo pasó mal, pobre, porque no entendieron lo que le pasaba al niño. Vieron que lo había atacado y no lo había atacado a la entidad que llevaba al niño. Claro, exacto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, no todo el mundo estamos con tanta conciencia. Claro, es que Como, los gatitos pueden ver, porque sí que es verdad que tienen como un defecto óptico que les permite ver las entidades sí, o otras presencias. sí, sí, Tanto los seres de luz como los seres, bueno, desencarnados, los seres que todavía no han pasado la luz. sí, 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 sí. Y el último caso fue en clase ya. Había una compañera que era del sur de España, no me acuerdo de qué sitio exactamente, pero porque hace muchos años ya, ya se me olvidó. Pero dice, cada vez que paso por tu lado se me pone el vello de punta. Esto en clase de terapia neural, ¿eh? Ujú, Entonces, antes de que pasara lo de mi primer paciente, que eso ya fue a final de curso, eh, le dije, bueno, si quieres en el descanso, salimos al jardín, estábamos en el Hospital de San Juan de Dios, que es donde se imparten las clases, es un hospital de niños, ujú. pues si quieres en el descanso nos vamos al jardín, y se me ocurrió también ponerle la mano en el plexo y le había preguntado, ¿hay algún familiar que ha fallecido hace poco? Dice, sí, una tía. Y entonces, pues le hablé a la tía, mira, estás fallecida, no tienes pies, mírate. Porque cuando se mueren inconscientemente, no saben que están muertos. Si se mueren Mm, en conciencia, no saben que están muertos. Y entonces mmm, le dije que estaba perjudicando a su sobrina y a su entorno familiar. Y a cabo de 10 minutos o menos me dice la chica, ya se ha ido. Ya, bueno, yo normalmente a veces llamo a sus familiares que ya están al otro lado o llamo al Arcángel Miguel. El sí, Arcángel Miguel lo hacemos servir mucho en regresiones, sobre todo si sí, hay oscuras y tal. El Arcángel Miguel. Y, y antes de contarte esta historia, me viene ahora que cuando alguien estamos trabajando el nacimiento y nos cuenta pues
cosas, les hacemos cortar el cordón umbilical chamánicamente para dejar atrás lo que no es de ellos, ¿no? Que pertenece a sus padres, a su madre, A que, sus ancestros. que eso no es de ellos, ¿no? Y también va muy bien, o ver si la persona quería nacer o no quería nacer, Ujú. mil cosas, ¿no? O tenía miedo al momento de nacer, porque claro, venimos aquí, yo digo que somos unos valientes, pero bueno, Totalmente. Yo siempre somos, lo digo, que no lo recordamos, incluso muchas veces nos ofuscamos, nos enfadamos con la gente, nos decimos de todo, pero si realmente cuando estamos en conciencia que decimos, jolín, qué maravillosos somos y qué valientes de venir aquí, porque todos estamos preparados, porque si no, no podríamos estar aquí. Por energía, no no, podríamos estar aquí, porque sería imposible, porque la Tierra sí que es verdad que es una dimensión, es un planeta, una escuela bastante cañera, o sea, da fuerte. es cañera. Sí, Los, entonces eso es, la verdad es que es súper importante. Y me parece también muy importante lo que has dicho, porque más que nada para que la gente tampoco coja miedo, ¿no? Cada vez que se nos muere un familiar, una persona cercana que amamos y que notamos la presencia, simplemente es con todo el amor, con todo nuestro corazón, pedir al Arcángel Miguel y a las legiones de ángeles azules que acompañen a ese familiar o incluso los familiares ya trascendidos que están en luz y que le puedan guiar hacia la luz. Y ya está, no, no hay nada más, o sea, no no es es... tan fácil como esto, y si han muerto sin conciencia, es decir, a veces no les han dicho que se van a morir en el hospital y les anestesian, ¿no? Les ponen Sí, medicina, no se enteran que se han muerto. Los que se han matado en accidente no se enteran que han muerto. tampoco, Entonces, exacto. y Mm, encima hacen, ellos, como se creen que están vivos, hacen la misma vida que hacían cuando estaban vivos, iban a trabajar, ujú. están con la familia y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por, Nadie me por qué, ve, ¿no? por qué me ignoran, no? O Sí, sea, sí, 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 claro. sí, 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 sí. Bueno, y el último trabajo que no le he acabado de explicar, había desaparecido, ya se había marchado la tía de la compañera de curso, y yo estaba con los ojos cerrados y ella también. Y al abrir los ojos, al decirme que ya se había ido, miro y a unos metros nuestros, no sé cuántos, no te lo puedo decir porque la emoción fue tan fuerte, que le dije, mira quién pasa por allá. Y era Jesús con su pelito, con su barbita, Qué bonito. con el túnica blanca, y pasaba a unos metros nuestros, no sé, no te sé decir si 10 o 30, pero Además es que el maestro, ¿no? Como lo llamamos muchas veces, es que es una energía tan amorosa. pues sí, fue impresionante, impresionante. Me refiero que yo espero que haya quedado claro un poco, primero que la terapia neural pues puede desbloquear y evitar que se enfermen, Ujú, eh, o neutralizar que la enfermedad no vaya más, reconectar la energía en las cortes energéticos, cicatrices y tal, sacar dolores. A veces los dolores pueden desaparecer inmediatamente, no siempre, ¿eh? Pero a veces pinchando ujú. el gatillo puede desaparecer el dolor. Y, y el tema regresión, no todo el mundo tiene almas perdidas o no todo el mundo, es decir, se puede pinchar un paladar, una cicatriz y la persona pues notar la energía otra vez Ujú. o descansar cuando el ser que estaba con ellos, normalmente un familiar, trasciende a la luz, ¿no? Quiere decir que realmente se sienten más vivos, más fuertes y más relajados, más descansados en su centro. Pero mientras tienen las entidades no pueden descansar. Claro, recuperan, digamos, su paz, ¿no? Porque tienen ahí como un chin, ñi, 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 como un pepillo grillo todo el rato ahí molestando. Entonces, cuando, digamos, ese corte energético de, venga, ya, que ya chupa bastante, es como, uff, Sí, aliviana mucho, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. Y no sé, si quieres yo creo que lo más importante, ya te lo he dicho, Sí, sí, sí. Además, muy ha sido bien. espectacular porque es mucha información y la verdad es que lo has resumido muy bien.
muy práctico porque con muchos ejemplos y la verdad es que yo creo que sí que se ha entendido bien. Sí, sí, Vamos a dejar que la gente pueda en comentarios escribir por si tienen alguna duda, va ¿vale? bien. Y también lo que me gustaría, por si alguien quiere contactar también contigo, ¿vale? Que nos dejases un contacto, una forma de poderse comunicar contigo. Si alguien que lo escuche diga, ay, pues necesito hablar con Esther porque me están pasando estas cosas y no sé cómo contactar con Pues ella. por mi WhatsApp mismo, lo Ujú. más fácil, porque a veces los correos es más complicado y tal. Por WhatsApp pienso que está. Vale, pues entonces luego lo dejamos también abajo cuando acabe el vídeo, ya lo dejo ahí para que quien quiera contactar contigo contacte directamente a través del WhatsApp. Y Vale. así pues todo lo que puedas ayudar a las almitas, pues Pues mira. sí, sí, en ello, para ello estamos, al servicio, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, preciosa, me ha Sí, encantado. Tenía muchas ganas, porque la verdad es que me apasionó cuando lo estuvimos hablando sí, sí. y estoy súper agradecida, de verdad. Muy Y agradecida. yo a ti, Gracias. yo tengo esa necesidad de comunicar, ¿no? Tengo la falta de experiencia porque no lo hago, pero yo también, para mí fue un regalazo. ¿Qué tipo Pues cuando quieras, lo que quieras comunicar, sabes que aquí con los brazos abiertos, de que me ha encantado, ha sido maravilloso. Así que muchísimas gracias. Ya pongo tu contacto, lo pongo debajo, ¿vale? ¿Qué ibas a decirte? ¿Esto se quedará colgado? Sí, esto queda grabado y queda en tu Instagram y en el mío, quedan los dos. Vale, ¿y esto se puede pasar después al WhatsApp y todo esto o no? Esto lo vamos a subir en YouTube, en la página de despiertatuconciencia.es. No, espera, en la de YouTube es despiertatuconciencia.3. Ya cuando lo tengas subido te lo voy a pasar y en YouTube, ahí ya sí que lo voy a poner también abajo, lo voy a poner abajo en los comentarios cuando lo pase Sí, para que la gente lo pueda ver. Despierta tu conciencia punto 3 es el canal de YouTube. Y ahí estoy subiendo así todas las entrevistas, porque la verdad es que me parece maravilloso que pueda llegar a toda la gente que realmente lo necesite, porque siempre energéticamente llega a quien tiene que llegar. sí, Así es que es maravilloso. eso creo yo también. Pues Sí, un abrazo enorme. Nos igualmente, un vemos, abrazo alto, preciosa. nos vemos, gracias. A ti. Hasta luego.